Estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de ATV 35, Televisión Abierta 14 TV. En este momento estamos en el segmento del cronómetro y vamos a conversar con un abogado, politólogo, experto en derecho constitucional, y vamos a conversar con él respecto a las sentencias, últimas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional. Primero, respecto a las candidaturas independientes, y segundo, declarando inconstitucional algunos artículos de la ley 1015 respecto al Código Procesal Penal. Vamos a hablar sobre eso con el doctor Domingo Ramírez. Buenos días, Domingo, ¿cómo te sientes? Buenos días, hermano, como siempre, un gran placer por la invitación aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar de una vez, Domingo, sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional, donde hay un revuelo ahora mismo, primero con los partidos políticos. Hay otros sectores de la sociedad civil, sobre todo, que ven bien esta sentencia, aunque cabe destacar que Servio Tulio de Finjus como que no le gustó la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las candidaturas independientes. ¿Afecta esto al sistema democrático? ¿Afecta a los partidos políticos? ¿O eso le hace bien a la democracia, esta sentencia? Bueno, yo creo que a los partidos políticos no le hace bien, porque el tema es que hemos venido jugueteando, digámoslo así, con el sistema de partidos, y eso lógicamente trae consecuencias políticas. No necesariamente lo jurídico tiene que ver con lo político. En política 2 y 2 no son 4. En el derecho 2 y 2 son 4. 3 y 3 son 6. 4 y 4 son 8. Pero en la política necesariamente no es así. Entonces, esta decisión del Tribunal Constitucional, que es la 0788 del 13 de diciembre de este mismo año, calientita, tiene a los partidos políticos en aguas. ¿Por qué? Bueno, porque reitero que los partidos políticos han venido jugueteando con la democracia, y en función de esa democracia y en función de todas esas posibilidades que le proporciona el propio Estado, desde el financiamiento, desde la falta de control y demás, falta de, digamos, de ajustarse a la norma, violación a la propia Constitución, violación a la propia ley de partido, a la ley 2023, que es la ley orgánica del régimen electoral. Entonces eso tiene un efecto, y el efecto podría ser que los partidos políticos tengan, obviamente, ya más drenada su credibilidad que la tienen, porque obviamente los partidos políticos no han cumplido en cierto modo su rol desde el punto de vista de las demandas ciudadanas. ¿Y no pudiese, por ejemplo, salir un outsider con esta situación ahora de una gente que no tenga ningún tipo de formación política, que tú sabes perfectamente que el pueblo muchas veces no tiene la razón? A veces se dejan llevar de algunos liderazgos que surgen de vez en cuando, y esto pudiese complicar el sistema y nosotros vernos involucrados como un Hugo Chávez, por ejemplo, o como otros presidentes de la región que han querido perpetuarse en el poder a raíz de entender que son populares y también de no pertenecer al sistema. Las masas no tienen cabeza, y eso es un problema para los sistemas democráticos tradicionales. Si tú te vas y te buscas la historia de Hitler, te vas a dar cuenta que Hitler fue un fenómeno de las masas sin cabeza en Alemania, un país que se puede decir que es un país del primer mundo, pero Hitler es un producto de eso, igual que Mussolini en Italia. Y lo hemos visto también en Latinoamérica. Hemos visto cómo el sistema de partido político se descarriló, se desbarató en Venezuela y surgió Hugo Chávez. Hemos visto cómo en México los partidos tradicionales no fueron capaces de mantener la credibilidad en el pueblo y se fueron por la cañería, y tuvo que, uno que era parte de la partidocracia en México, salió y fundó Morena, y Morena ya tú viste que gobernó con Andrés Manuel López Obrador y ahora dejó a Claudia en el poder. Hemos visto también cómo en Guatemala surgió Arévalo, y eso es producto también de ese movimiento, cómo en el propio Salvador surgió este muchacho Nayib Bukele, que es un fenómeno que viene de los partidos tradicionales, pero que le bloquean la entrada en su partido, o sea, le bloquean la posibilidad de que él siguiese avanzando políticamente, y surge con nuevas ideas, y fíjate lo que ha hecho.
Pero el caso más emblemático probablemente sea el de Zelensky en Ucrania, Sí. que Zelensky lo que era un tipo que estaba en los medios de comunicación haciendo payasadas y demás, y luego lo llevaron a la presidencia. Occidente obviamente hizo eso, Estados Unidos y parte de Europa, convirtió a Zelensky en un fenómeno, cuando en Ucrania no había un individuo como Zelensky en la presidencia, habían políticos tradicionales y esa gente no permitió la guerra. Cuando llegó Zelensky, pues ya la guerra es un paso abierto. Y fíjate todo lo que hemos tenido, ¿no? Ucrania, que es el granero del mundo, y Rusia, que es el país que probablemente produce más energía en el mundo. Entonces, una cosa que se da entre dos países, entonces impacta a todo el mundo. Yo creo que eso es peligroso para los partidos políticos, no necesariamente para la democracia, sino para los partidos políticos en función del mal manejo que han tenido en los últimos años. Pero si los partidos políticos son los garantes de la democracia, entiendo que entonces la democracia también pudiese ser afectada a raíz de que se cuele una gente que no tenga, como tú hiciste un recorrido de varios países, y sobre todo mencionaste a Zelensky, mencionaste a Hitler, entonces que se pueda generar una situación con alguien que al momento de llegar al poder se torne incontrolable, ¿no? El problema de la democracia es que hasta los imbéciles tienen derecho. Es decir, decía Winston Churchill, el gran primer ministro inglés, el problema de la democracia es que hasta los imbéciles tienen derecho. A propósito de eso que tú señalas, si nosotros abrimos la puerta a cosas que no puede controlar el sistema, entonces tú puedes tener un asunto como Javier Milei. Javier Milei ha llegado a la presidencia en Argentina y ha transformado prácticamente eso. Pero es una demanda ciudadana, ¿no? Entonces, la partidocracia dominicana, que hasta ahora se ha podido mantener, y debo decir que la República Dominicana, contrario a otros países, a pesar de que los partidos tradicionales han entrado en crisis, llámese el PRD, el Partido Reformista, ahora vemos al Partido de la Liberación Dominicana también entrando en crisis, pero lo que han hecho los partidos que han mutado, del PRD salió el PRM, del PLD salió la Fuerza del Pueblo, pero es una mutación lo que hay, es prácticamente la misma gente. No es que trajeron gente de otro lado, no es que hubo un movimiento, una catarsis, no es que hubo un cisne negro y vino una nueva gente, sino que han mutado, la gente ha mutado, la gente se ha mudado de casas, pero no de maña. Lo hemos visto en lo que vemos en el escenario actual. Entonces, lo que yo creo es que para proteger la democracia, los partidos políticos tienen que manejarse de manera diferente, porque es de muy mal gusto para la ciudadanía, la gente, la sociedad, que luego que un partido llega con propuestas, cuando está en el poder aplica otra, o que luego que un partido se llame ser democrático, entonces no permita que la democracia interna impere. Entonces eso da lugar a candidaturas independientes, es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Ahora no se requiere de esa rigidez, de esos requisitos rígidos que exigía el artículo 156 y 157 de la ley 2023, que es la ley del régimen electoral, sino que ahora se puede enarborar, se puede estructurar una candidatura a través de una organización cívica o social. Eso da espacio, lógicamente, a que la gente pueda aspirar por una de estas organizaciones y, lógicamente, yo creo que eso se constituye en una amenaza para el sistema de partido tradicional. Ahora, Domingo, el presidente del Tribunal Constitucional anterior manifestó una queja de que unas 98, creo, o 100 y pico de sentencias no se estaban cumpliendo, y muchas de ellas, la mayoría, eran organismos gubernamentales que no estaban cumpliendo esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Pudiese ser esta sentencia una más de que los partidos políticos se hagan de la vista gorda y no le hagan caso a eso? Bueno, la gente tiene que saber que a partir del año 2010, con la creación del Tribunal Constitucional, se creó un extrapoder, pero yo diría que es un extrapoder extraordinario, que es la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un efecto erga omnes, es decir, tienen un efecto general y se constituyen en precedentes constitucionales. ¿Qué es un precedente constitucional? Es decir, que todos los órganos constituidos del Estado tienen que aplicar ese precedente.
En este caso, la Junta Central Electoral, que es la encargada de organizar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, pues lógicamente tiene que aplicar el precedente constitucional. Lo ha hecho en otras ocasiones, tanto del presidente del Tribunal Constitucional como a las decisiones del propio Tribunal Superior Electoral, la Junta la acata, la pone en movimiento. Yo lo que creo es que el problema con esta sentencia, la 0788, es que habrá que ver cómo se hace un reglamento de aplicación de ese proceso, porque hay que recordar que la Junta... ¿Quién debe hacer el reglamento? ¿Lo debe hacer la Junta o lo debe hacer, por ejemplo, mediante la misma ley el Congreso de la República? Bueno, lo único que puede hacer el Congreso de la República es modificar la ley y acoger el precedente del Tribunal Constitucional, salvo que el Tribunal Constitucional modifique su propio precedente, ese precedente se va a mantener. El Congreso lo que puede hacer, es decir, Cámara de Diputados y Senadores de la República, lo que pueden hacer es modificar la ley. Ahora, el reglamento o la resolución la puede hacer la Junta Central Electoral, porque hay que recordar, reitero, que la Junta Central Electoral, en virtud de lo que establece la Constitución, en el 212, 214, tiene, digámoslo así, tiene facultad reglamentaria y tiene facultad resolutoria. Entonces, en esa facultad, para reglamentar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, con las candidaturas independientes, pues lógicamente lo puede hacer. A mí me gustaría ver cómo se va a aplicar el método Hong en las candidaturas independientes. Así es. Domingo, brevemente, se ha también creado un revuelo sobre lo que es los 111 artículos que se han sido declarados inconstitucional. Entonces, la gente como que no ha entendido esto mucho. O sea, ¿es al Código Procesal Penal que le han tumbado 111 artículos? ¿Es a otra ley de aplicación? O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí con eso? No, hay que recordar que nosotros teníamos un Código de Procedimiento Criminal que vino con el Código de Lamparier y demás. Es decir, el Código de Lamparier, el Código napoleónico. Todos esos códigos nosotros los heredamos de ese proceso, digámoslo así, de reformas y demás que llegó con el tema de Napoleón, o sea, los códigos napoleónicos, porque eso fue lo que se aplicó a raíz de todo este proceso que tuvo la República que impactó el tema Francia. Entonces, esos códigos estaban aquí y siguen aquí. Por ejemplo, el Código Penal no se ha modificado. Se le han hecho algunas modificaciones, pero no se ha modificado en toda su estructura. El Código Criminal se modificó y surgió entonces la Ley 76-02. Del año 2002 se creó un nuevo código en la República Dominicana, Código Procesal Penal, nuevo Código Procesal Penal. Que resulta que ese código entró en vigencia plena a partir del año 2004. Del año 2004 al año 2015 se mantuvo inalterable el código en su modificación, en su aplicación. Entonces, en el año 2015 se modificó 111 artículos de ese código, de la ley 76-02. Se le modificaron 111 artículos. Y entonces hubo una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la ley, porque se entendió que la ley no fue hecha de conformidad con los procedimientos constitucionales. Hay que recordar que aquí mucha gente llega al Congreso, pero no sabe nada de legislación, no sabe nada de técnica legislativa. Entonces, mucha gente llega ahí, pero no tiene conocimiento de nada de eso. Entonces, aprueban leyes, aprueban cualquier tipo de código, cualquier tipo de proyectos, sin por lo menos tener el conocimiento pleno. Cuando eso llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no tiene otra cosa que aplicar la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Si no se hace de conformidad con el procedimiento, pues lógicamente tengo que sacarla del parnaso jurídico nacional. Y es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con esta ley, la 10-15, que es la que modifica el Código Procesal Penal. No es que ha sacado 111 artículos, el Código vuelve a su estado anterior. A su estado anterior. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Con relación a todos los procesos que se están viviendo ahora, que están aplicando, ¿verdad?, la ley 10-15, porque hay que decir que esa ley está en aplicación desde el momento que se publicó, que se puso digamos, en conocimiento del público. Entonces, ahora hay que ver cómo esos procesos van a volver a su estado anterior. No es que se le sacan 111 artículos al código, sino
que el código vuelve a su estado anterior. Qué bien. Bueno, de verdad, Domingo, muy agradecido que haya estado compartiendo con nosotros en esta mañana, dando aclaraciones puntuales sobre estas dos sentencias últimas del Tribunal Constitucional. Es bueno decir que Domingo Ramírez es funcionario, ¿no? Domingo Ramírez, usted está encargado de litigio en Indotel. Así es, estoy ahí ayudando al doctor Mazara, que está haciendo una gran gestión. Bueno, pues entonces luego la habitación queda abierta para que entonces podamos hablar sobre los pronósticos para el nuevo año, qué se está haciendo desde Indotel y cuáles son tus funciones ahí puntuales en ese departamento. Claro, cuando gusten, con mucho bueno, gusto. Pues muy agradecido. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más.